Hércules es el héroe más famoso de la mitología griega, el símbolo de la fuerza sobrehumana y el ingenio imparable. Pero su historia, lejos de ser solo un relato de gloria, está marcada por tragedias, manipulaciones divinas y un castigo diseñado para quebrarlo. Todo comienza con una pregunta clave. ¿Por qué alguien tan poderoso fue obligado a enfrentar 12 pruebas imposibles? La respuesta no está en sus enemigos, sino en su propia familia divina. Hércules, hijo de Zeus y de una mortal llamada Alcmena, fue víctima de la ira implacable de Hera, la esposa de Zeus, quien nunca pudo aceptar su existencia como prueba viviente de la infidelidad de su esposo. Desde el momento de su nacimiento, Hera intentó destruirlo, enviándole serpientes a su cuna y llenando su vida de desafíos. Pero el golpe más cruel llegó años después. Manipulado por Hera, Hércules cayó en un estado de locura y, en ese trance, cometió un acto atroz. Mató a su esposa, Mégara, y a sus hijos. Devastado por la culpa, buscó redimirse, y fue entonces cuando consultó al oráculo de Delfos. La respuesta fue clara, pero despiadada. Debía someterse al servicio del rey Euristeo, un monarca cobarde y despreciable, a quien los dioses habían designado como su amo. Bajo el mandato de Euristeo, Hércules fue condenado a realizar 12 trabajos, cada uno más peligroso e imposible que el anterior. Estos retos no eran solo castigos, sino pruebas diseñadas para humillarlo, llevarlo al límite y tal vez acabar con él. Sin embargo, lo que Hera, los dioses y Euristeo no esperaban era que estos trabajos no destruyeran a Hércules, sino que lo convirtieran en el héroe inmortal que conocemos hoy. El primer reto de Hércules lo llevó al bosque de Nemea, un lugar envuelto en un aire de misterio y peligro. Allí vivía una criatura temida por todos, el león de Nemea. Pero este no era un león cualquiera. Su piel era tan gruesa que ninguna arma conocida podía atravesarla. Flechas, lanzas, espadas, nada surtía efecto contra esta bestia. Para muchos, era un monstruo invencible. Cuando Hércules llegó a Nemea, no tardó en encontrar el rastro del león. Árboles desgarrados, huellas profundas y un silencio que helaba la sangre. Al localizar a la criatura, disparó una de sus flechas más afiladas, solo para ver cómo rebotaba inofensivamente contra el león, como si fuera una simple brizna de hierba. Hércules sabía que enfrentarse a esta bestia requeriría más que armas, necesitaría astucia y su increíble fuerza. Así que decidió enfrentarlo cuerpo a cuerpo. En un combate brutal, el león intentó desgarrarlo con sus garras, pero Hércules, con sus reflejos sobrehumanos, lo esquivó y logró sujetarlo con sus brazos. En un acto de pura determinación, comenzó a estrangular al animal, luchando contra sus feroces movimientos. Finalmente la bestia cayó. Pero el reto no terminaba ahí. Como prueba de su éxito, debía llevar la piel del león a Euristeo. Tras muchos intentos infructuosos de cortarla, se dio cuenta de que solo las propias garras del león eran lo suficientemente afiladas para realizar la tarea. Así, usó las herramientas de su enemigo para convertir la piel en su nueva armadura, un manto que se convertiría en uno de los símbolos más icónicos de Hércules. Cuando regresó con la piel del león, Euristeo quedó tan impresionado y aterrorizado que comenzó a planear pruebas aún más mortales, con la esperanza de deshacerse del héroe. Pero Hércules apenas estaba comenzando. La segunda prueba de Hércules lo llevó a las ciénagas de Lerna, un lugar oscuro y pantanoso donde vivía un monstruo aterrador, la Hidra. Este ser mítico era una serpiente gigantesca con múltiples cabezas, cada una capaz de escupir un veneno mortal. Pero había algo aún más desconcertante sobre esta criatura. Si una de sus cabezas era cortada, 2 nuevas crecían en su lugar. Al llegar al pantano, Hércules pronto se dio cuenta de que el terreno sería un enemigo tanto como la Hidra misma. Las aguas fangosas dificultaban el movimiento y la niebla envolvente hacía casi imposible ver a la criatura hasta que ya estaba encima de él. La Hidra, que se había escondido entre las sombras, emergió con un rugido ensordecedor, atacándolo con todas sus cabezas a la vez. Hércules luchó valientemente,
usando su espada para cortar una cabeza tras otra. Pero con cada golpe, las cabezas crecían de nuevo, duplicando el desafío. Era como si estuviera peleando contra un enemigo interminable. Fue entonces cuando su sobrino, Iolao, quien lo había acompañado en esta prueba, tuvo una idea. Cada vez que Hércules cortara una cabeza, Iolao cauterizaría la herida con fuego, evitando que nuevas cabezas crecieran. Trabajando juntos, los dos comenzaron a cambiar el rumbo de la batalla. Finalmente, Hércules se enfrentó a la última y más peligrosa de las cabezas, la inmortal. No podía ser destruida de ninguna manera conocida, pero Hércules encontró una solución. La cortó y la enterró profundamente bajo una roca gigante, asegurándose de que nunca pudiera causar más daño. Pero no se fue con las manos vacías. La hidra había sido vencida y su sangre venenosa resultó ser un arma poderosa. Hércules sumergió sus flechas en el veneno, creando proyectiles que serían mortales para cualquier enemigo que enfrentara en el futuro. Cuando regresó al rey Euristeo, este intentó desmerecer su victoria, alegando que había recibido ayuda de Iolao. Sin embargo, nadie podía negar que Hércules había logrado lo que parecía imposible: vencer a un monstruo inmortal y sobrevivir a una de las criaturas más letales de la mitología griega. Tras enfrentarse a criaturas feroces como el león de Nemea y la hidra, el siguiente desafío de Hércules parecía, a primera vista, menos peligroso. Pero era igual de complejo. Debía capturar a la cierva de Cerinia, un animal sagrado consagrado a la diosa Artemisa. La cierva no solo era increíblemente veloz, sino que Hércules tenía que atraparla sin dañarla, para no enfurecer a la diosa. La cierva de Cerinia tenía pezuñas de bronce y astas de oro, y se decía que era más rápida que una flecha disparada por un arquero experto. Hércules sabía que este desafío requeriría paciencia y estrategia en lugar de fuerza bruta. Durante un año entero, Hércules siguió el rastro del animal. Lo persiguió por montañas, atravesó valles y cruzó ríos caudalosos. Por momentos parecía acercarse, pero la cierva siempre lograba escapar, dejándolo solo con rastros fugaces de su presencia. Una huella en el barro, una ramita rota o la silueta de sus astas brillando en la distancia. Finalmente, después de meses de persecución, Hércules logró acorralarla en un bosque denso al amanecer, cuando el animal estaba menos alerta. Con cuidado disparó una flecha calculada a la perfección que no dañó a la cierva, sino que rozó su pata para inmovilizarla temporalmente. Hércules se acercó con reverencia, cuidando de no herirla más, y la cargó sobre sus hombros. Cuando regresaba con su trofeo, se encontró con Artemisa y su hermano Apolo, quienes lo confrontaron por tocar a un animal sagrado. Hércules, sabiendo que no podía enfrentarse a los dioses, explicó que solo cumplía órdenes para redimirse de sus pecados. Su sinceridad y respeto hacia la cierva convencieron a Artemisa, quien le permitió continuar con su misión bajo la condición de que el animal sería devuelto ileso tras mostrarlo al rey Euristeo. Al llegar con la cierva a Micenas, el cobarde Euristeo ni siquiera se atrevió a acercarse al animal, y antes de que pudiera ordenar que la encerraran, Hércules la liberó, devolviéndola a los bosques donde pertenecía. Esta prueba no solo demostró la paciencia y la astucia de Hércules, sino también su capacidad para respetar y negociar con fuerzas mayores, una habilidad que lo distinguiría en desafíos futuros. La cuarta prueba llevó a Hércules a las nevadas montañas de Erimanto, donde su objetivo era capturar al temido jabalí de Erimanto, un animal gigantesco que aterrorizaba a los habitantes de la región. Este jabalí no era un animal común. Su tamaño era descomunal. Su fuerza podía arrasar árboles pequeños de un solo embate, y sus colmillos afilados como cuchillas podían atravesar el acero. El rey Euristeo no solo esperaba que Hércules fracasara, sino que imaginaba que éste sería devorado por la bestia antes de poder regresar. Pero Hércules, acostumbrado ya a enfrentar criaturas imposibles, no estaba dispuesto a rendirse. Al llegar a las montañas, Hércules comenzó su búsqueda, siguiendo el rastro de destrucción que el jabalí dejaba a su paso. Árboles derribados, arbustos desgarrados y el eco de los gruñidos de la criatura. Una tormenta invernal complicó su misión,
cubriendo las huellas del jabalí con nieve fresca y haciendo que el aire helado mordiera su piel. Finalmente, Hércules encontró a la bestia en un claro cubierto de nieve. El jabalí, al detectar al héroe, cargó contra él con una velocidad sorprendente para su tamaño. Pero Hércules usó su agilidad para esquivar el ataque, llevándolo a una persecución frenética a través de los picos nevados. Aprovechando su entorno, Hércules ideó una estrategia para cansar al jabalí. Lo guió hacia una zona alta de la montaña, donde la nieve era más profunda. Allí, el animal, con su peso y furia, comenzó a hundirse, perdiendo velocidad y energía. Cuando finalmente quedó atrapado, Hércules saltó sobre él y lo ató con sus propias cadenas, inmovilizándolo. El regreso a Micenas fue un espectáculo digno de una epopeya. Hércules llevaba al jabalí vivo, atado, pero rugiendo y forcejeando todo el camino. Cuando llegó al palacio de Euristeo, el rey, al ver la aterradora criatura, entró en pánico y, según cuentan las leyendas, se escondió dentro de un enorme barril para evitar verla. Hércules, sin perder la oportunidad de burlarse de su cobarde maestro, dejó al jabalí rugiendo a las puertas del palacio antes de liberarlo en su hábitat natural, lejos de las aldeas que había aterrorizado. Este desafío no solo subrayó la valentía de Hércules, sino también su capacidad para adaptarse a las condiciones más adversas y usar el entorno a su favor. Cada vez era más evidente que ningún desafío, por difícil que fuera, sería suficiente para detenerlo. La quinta tarea que el rey Euristeo encargó a Hércules fue una de las más humillantes: limpiar los establos del rey Augías. A simple vista esto parecía un trabajo menor, pero en realidad era un desafío diseñado para ridiculizar al héroe y quebrar su orgullo. Augías, rey de Élide, poseía una inmensa cantidad de ganado, miles de animales que llenaban sus establos con estiércol acumulado durante años. Nadie había intentado limpiarlos jamás, y el hedor era insoportable. Hércules debía dejar los establos impecables en un solo día, una tarea que parecía más imposible que enfrentar a un monstruo. Cuando Hércules llegó a Élide y vio los establos, entendió que la tarea no podía resolverse con fuerza bruta. Usar sus manos o herramientas convencionales habría tomado años. Sin embargo, su ingenio brilló una vez más. Observando los alrededores, Hércules notó que dos ríos cercanos, el Alfeo y el Peneo, pasaban no muy lejos de los establos. Entonces, tuvo una idea brillante: desviar el curso de los ríos para que sus aguas arrasaran con toda la suciedad de una sola vez. Primero construyó una serie de canales que conectaron los ríos con los establos. Luego, usando su fuerza sobrehumana, movió grandes rocas y abrió un paso para que las aguas se precipitaran con fuerza dentro de los establos. En cuestión de horas, el torrente de agua limpió completamente el lugar, dejando no solo los establos, sino también los alrededores en perfectas condiciones. Cuando Augías vio el resultado, quedó atónito. Pero en lugar de cumplir con la promesa que había hecho a Hércules, un pago por completar la tarea, se negó a recompensarlo. Hércules, indignado por la injusticia, dejó el lugar, sabiendo que su victoria hablaba por sí misma. Por otro lado, Euristeo, al enterarse de que Hércules había utilizado los ríos para completar la tarea, intentó descalificar la prueba, alegando que no la había realizado con sus propias manos. A pesar de sus intentos de minimizar el logro, nadie podía negar que Hércules había superado el reto con una creatividad e inteligencia que ningún otro héroe podría igualar. Este episodio dejó en claro que los desafíos de Hércules no solo requerían fuerza física, sino también una mente astuta, algo que lo convertía en un héroe más completo de lo que sus enemigos podían anticipar. La sexta prueba de Hércules lo enfrentó a una amenaza completamente diferente: los pájaros del Estínfalo. Estas criaturas no eran simples aves, sino monstruos alados con picos de bronce afilados, plumas que podían lanzarse como flechas mortales y un apetito voraz por carne humana. Los pájaros habían invadido un bosque cercano al lago Estínfalo, aterrorizando a los habitantes de la región. Sus graznidos ensordecedores resonaban por los cielos,
y cualquiera que se acercara corría el riesgo de ser atacado por sus plumas asesinas. Incluso los guerreros más valientes de Grecia evitaban este lugar. Cuando Hércules llegó al lago, supo de inmediato que enfrentarse a las aves directamente sería suicida. Estas criaturas atacaban en bandadas y su ventaja en el aire las hacía difíciles de alcanzar. Pero una vez más, Hércules demostró que su ingenio era tan formidable como su fuerza. En esta ocasión, recibió ayuda de la diosa Atenea, quien le entregó un par de castañuelas mágicas de bronce forjadas por el dios Hefesto. Estas castañuelas producían un ruido ensordecedor que podía asustar y desorientar a los pájaros. Hércules subió a una colina cercana al lago y comenzó a golpear las castañuelas con todas sus fuerzas. El ruido metálico llenó el aire, perturbando a los pájaros y obligándolos a salir de sus escondites. Desconcertados y asustados, las criaturas comenzaron a volar en círculos desordenados, ofreciendo a Hércules la oportunidad que necesitaba. Con su arco y sus flechas, que había impregnado previamente con el veneno de la hidra, Hércules comenzó a disparar con precisión letal. Una tras otra, las aves cayeron al lago o huyeron despavoridas, abandonando el lugar para siempre. Cuando regresó triunfante a Euristeo, el rey apenas pudo ocultar su decepción. Había esperado que esta prueba acabara con el héroe, pero una vez más, Hércules no solo sobrevivió, sino que demostró su capacidad para enfrentar lo desconocido con valentía y estrategia. Los pájaros del Estínfalo, aunque menos famosos que otros monstruos, representan una de las pruebas más únicas de Hércules. Fue un recordatorio de que no todos los desafíos requerían enfrentamientos cuerpo a cuerpo, sino también una mente táctica capaz de encontrar soluciones inesperadas. La séptima prueba llevó a Hércules a la isla de Creta, donde enfrentó al temible toro de Creta, una criatura mítica con una fuerza descomunal y un temperamento feroz. Este toro no solo era conocido por su imponente tamaño y musculatura, sino también por ser la criatura que, según la leyenda, dio origen al Minotauro. El toro había sido enviado por Poseidón al rey Minos como señal de su favor divino. Sin embargo, Minos desobedeció al dios al no sacrificar al animal, lo que enfureció al dios del mar. Como castigo, Poseidón volvió al toro salvaje, llenándolo de una furia imparable. Desde entonces, la criatura había arrasado campos y aldeas, dejando un rastro de destrucción en su camino. Hércules llegó a Creta decidido a capturarlo vivo, una condición que hacía la tarea aún más difícil. Al localizar al toro, quedó impresionado por su fuerza. Cada pisada hacía temblar la tierra, y su aliento, como el fuego, mostraba la furia divina que lo poseía. Enfrentarse al toro requería un enfoque distinto al de otras criaturas que había combatido antes. Hércules no podía matarlo, ni podía herirlo gravemente. Entonces, esperó pacientemente, observando los movimientos del animal. Cuando el toro cargó contra él, Hércules usó su agilidad para esquivarlo y saltó sobre su lomo. La lucha fue intensa. Hércules intentó sujetar al toro por los cuernos, pero el animal se retorcía con tal fuerza que parecía imposible controlarlo. Sin embargo, con su fuerza sobrehumana, Hércules logró dominarlo poco a poco, hasta que finalmente lo inmovilizó. Ató al toro con una cuerda robusta y lo llevó de regreso a Micenas. El viaje de regreso fue un espectáculo impresionante. Los habitantes de cada región que atravesaba se detenían para observar a Hércules, caminando con calma y seguridad mientras arrastraba al toro, que continuaba forcejeando sin éxito. Cuando llegó al palacio de Euristeo, el rey, como era habitual, quedó aterrado al ver al monstruo. Tanto fue su miedo que no quiso que el toro permaneciera en Micenas y ordenó que fuera liberado. Hércules cumplió, dejando al toro en libertad en las llanuras de Grecia, donde más tarde se convertiría en un desafío para otros héroes. El toro de Creta fue un recordatorio de que no todos los desafíos de Hércules involucraban monstruos mortales o intrincados acertijos. A veces, el verdadero reto era simplemente dominar a una fuerza imparable sin destruirla, un equilibrio que pocos héroes podían lograr. La octava prueba de Hércules lo llevó a Tracia, una región dominada por el cruel rey Diomedes, hijo de Ares,
el dios de la guerra. Diomedes poseía un grupo de yeguas salvajes que no eran simples animales, eran carnívoras y devoraban a quienes se atrevían a acercarse. Alimentadas con carne humana, estas criaturas eran conocidas por su ferocidad, su fuerza incontrolable y su insaciable hambre. Hércules debía capturarlas y llevarlas vivas ante el rey Euristeo, pero esta tarea era doblemente peligrosa. No solo debía enfrentarse a los animales, sino también a los soldados de Diomedes, quienes protegían con celo las yeguas. Cuando llegó a Tracia, Hércules primero estudió la situación. Las yeguas estaban encadenadas con pesadas ataduras de hierro en un establo fortificado. Diomedes, confiado en que nadie podía enfrentarse a su ejército ni domar a las yeguas, había subestimado a Hércules. Hércules, usando su característica combinación de fuerza y estrategia, decidió actuar de noche. Se infiltró en el establo y rompió las cadenas de las yeguas con su fuerza titánica. Sin embargo, los animales, al sentirse libres, comenzaron a volverse aún más agresivos, rugiendo y pateando salvajemente. Fue entonces cuando llegaron los soldados de Diomedes, alertados por el caos. Hércules los enfrentó con ferocidad, derribando a los guerreros uno por uno. Finalmente, se encontró cara a cara con el propio Diomedes. Según algunas versiones de la leyenda, Hércules mató al rey en combate y ofreció su cuerpo a las yeguas, quienes, al devorar a su propio amo, se calmaron. Con las yeguas finalmente bajo control, Hércules las guió hacia Micenas. Durante el viaje, los animales comenzaron a mostrar un comportamiento más dócil, como si la presencia de Hércules hubiera impuesto una autoridad que nunca antes habían conocido. Cuando llegó al palacio de Euristeo, el rey, aterrado por la reputación de las yeguas, ordenó que fueran liberadas. Según la leyenda, las criaturas fueron abandonadas en las montañas, donde más tarde fueron devoradas por lobos salvajes, poniendo fin a su amenaza para siempre. Esta prueba demostró que Hércules no solo era capaz de enfrentarse a la brutalidad, sino también de imponer su voluntad incluso sobre las criaturas más incontrolables. Las yeguas de Diomedes simbolizan el caos y la violencia desatada, y Hércules, al someterlas, reafirmó su papel como un héroe destinado a traer orden a un mundo lleno de peligros. La novena prueba de Hércules lo llevó al mundo de las Amazonas, una nación de mujeres guerreras conocidas por su destreza en la batalla y su independencia. Su reina, Hipólita, era famosa no solo por su liderazgo, sino también por poseer un cinturón mágico, regalo del dios Ares. Este cinturón no era solo un símbolo de su poder, sino que también le otorgaba habilidades sobrenaturales para liderar a su ejército. Euristeo deseaba el cinturón como regalo para su hija y encargó a Hércules la tarea de traerlo. Pero esta prueba sería diferente. En lugar de enfrentarse a bestias salvajes, Hércules tendría que enfrentarse a guerreras mortales, conocidas por ser formidables en combate. Al llegar al territorio de las Amazonas, Hércules se reunió con Hipólita. Según algunas versiones de la leyenda, Hipólita quedó impresionada por la valentía y el respeto de Hércules y estaba dispuesta a entregarle el cinturón de forma pacífica. Sin embargo, Hera, siempre buscando complicar la vida del héroe, intervino una vez más. Hera se disfrazó de amazona y sembró el caos entre las guerreras, haciéndoles creer que Hércules planeaba secuestrar a su reina. Convencidas de que debían defender a Hipólita, las amazonas atacaron en masa. Lo que podría haber sido una misión pacífica se convirtió en una batalla feroz. Hércules, aunque superado en número, luchó con su increíble fuerza y habilidad. Según la tradición, se enfrentó a las amazonas con valentía, pero también con un sentido de responsabilidad. No deseaba dañar más de lo necesario. Durante el enfrentamiento, logró alcanzar a Hipólita y, tras un tenso intercambio, consiguió el cinturón, ya sea porque la reina se lo entregó de forma voluntaria o porque fue vencida. Con el cinturón en su poder, Hércules partió rápidamente del territorio de las Amazonas, consciente de que la intervención de Hera había hecho imposible cualquier tregua duradera. Cuando regresó a Micenas, Euristeo recibió el cinturón con gran satisfacción, deleitándose con el trofeo que ahora podía ofrecer a su hija. Pero para Hércules,
esta prueba fue un recordatorio de que incluso las tareas aparentemente simples podían complicarse cuando los dioses decidían intervenir. El cinturón de Hipólita no solo representaba un símbolo de poder, sino también el complicado equilibrio entre la diplomacia y la fuerza, un dilema que acompañaría a Hércules en muchas de sus pruebas. La 10ª prueba de Hércules lo llevó al extremo más lejano del mundo conocido, a la isla de Eritia, donde debía capturar el ganado del gigante Gerión. Este no era un rebaño cualquiera. Los animales eran de un rojo brillante y sagrado, y su dueño, Gerión, era un ser monstruoso con 3 cuerpos, 3 cabezas y una fuerza aterradora. Además, el ganado estaba custodiado por un perro de 2 cabezas llamado Ortro y un pastor leal a Gerión. El viaje hacia Eritia fue en sí mismo una hazaña épica. Hércules tuvo que cruzar desiertos ardientes y en su travesía llegó a los confines del mundo, donde el sol parecía quemar la tierra. Según la leyenda, fue durante este viaje que Hércules, enfurecido por el calor, disparó una flecha al sol. El dios Helios, impresionado por su audacia, le prestó una copa dorada gigante para cruzar el océano y llegar a Eritia. Cuando Hércules desembarcó en la isla, su primer desafío fue enfrentarse a Ortro, el perro guardián. Aunque la criatura era feroz, Hércules lo derrotó rápidamente con un golpe de su maza. Luego se encontró con el pastor de Gerión, a quien también venció sin grandes dificultades. Finalmente Gerión apareció, enfurecido al descubrir que Hércules había derrotado a sus guardianes y estaba llevando su preciado ganado. El enfrentamiento fue épico. Hércules tuvo que enfrentarse no a un solo oponente, sino a un ser con 3 torsos, 3 pares de brazos y una fuerza sobrehumana. La lucha fue intensa, pero Hércules, usando su arco y flechas impregnadas con el veneno de la hidra, logró derrotar a Gerión al dispararle una flecha directa al corazón, atravesando sus 3 cuerpos a la vez. Con el ganado bajo su control, Hércules comenzó el largo y arduo viaje de regreso a Micenas. La travesía estuvo llena de desafíos. Los dioses, en especial Hera, enviaron obstáculos en su camino, como intentar dispersar el ganado o crear tormentas que dificultaran su avance. Pero, a pesar de todo, Hércules logró superar cada prueba y entregar el ganado al rey Euristeo. El ganado de Gerión no solo simbolizaba un trofeo de valor, sino también la capacidad de Hércules para viajar más allá de los límites del mundo conocido y enfrentarse a desafíos que parecían imposibles, incluso para los estándares de los héroes. Esta prueba marcó un punto culminante en su viaje, demostrando que no había distancia ni obstáculo que Hércules no pudiera superar. La penúltima prueba de Hércules lo llevó a buscar las legendarias manzanas de oro del Jardín de las Hespérides, un lugar envuelto en misterio y protegido por fuerzas divinas. Estas manzanas no eran frutas comunes. Se decía que otorgaban la inmortalidad y eran un regalo de bodas de Gaia para Hera, quien las había colocado bajo el cuidado de las ninfas conocidas como las Hespérides y de un dragón inmortal llamado Ladón. El primer desafío de Hércules fue encontrar el jardín. La ubicación exacta era un secreto celosamente guardado y no existían mapas que lo indicaran. Durante su búsqueda, Hércules tuvo que enfrentarse a numerosos obstáculos, desde tierras inhóspitas hasta criaturas hostiles. Fue en esta travesía que se encontró con el titán Prometeo, quien había sido encadenado por Zeus por dar el fuego a los humanos. Hércules, conmovido por su sufrimiento, lo liberó rompiendo las cadenas y matando al águila que devoraba su hígado cada día. En agradecimiento, Prometeo le reveló la ubicación del jardín y le dio un consejo crucial. Debía buscar la ayuda de Atlas. Cuando Hércules llegó al jardín, se encontró con Ladón, el enorme dragón de 100 cabezas que custodiaba las manzanas. En lugar de enfrentarlo directamente, Hércules decidió seguir el consejo de Prometeo y buscó a Atlas, el titán condenado a sostener los cielos sobre sus hombros. Hércules propuso un trato. Él sostendría los cielos temporalmente si Atlas recogía las manzanas de oro por él. Atlas, cansado de su castigo eterno, aceptó. Usando su conocimiento del jardín, Atlas logró evadir a Ladón y regresar con las manzanas.
Sin embargo, al ver su oportunidad de escapar de su carga, Atlas le ofreció a Hércules llevar las manzanas al rey Euristeo, dejando que Hércules cargara los cielos para siempre. Hércules, con su astucia característica, fingió aceptar, pero pidió que Atlas sostuviera los cielos por un momento para ajustar su posición. Cuando Atlas lo hizo, Hércules tomó las manzanas y se marchó, dejando al titán nuevamente atrapado en su eterna condena. Cuando Hércules entregó las manzanas a Euristeo, el rey, una vez más intimidado por el poder de los objetos divinos, se negó a conservarlas y las devolvió a Atenea. Esta, a su vez, las devolvió al jardín, asegurando que siguieran siendo inalcanzables para los mortales. Esta prueba no solo demostró la fuerza física de Hércules, sino también su capacidad para utilizar el ingenio y la diplomacia, enfrentándose a los titanes y a los mismos guardianes de los dioses para completar su misión. La última y más temida de las pruebas de Hércules lo llevó al inframundo, el reino de Hades, donde debía capturar a Cerbero, el perro de 3 cabezas que custodiaba las puertas del Hades. Cerbero no solo era una criatura aterradora, con colmillos afilados, una melena de serpientes y una cola de dragón, sino que también era el guardián que impedía que los muertos escaparan y los vivos entraran en el reino de los muertos. Euristeo, al imponer esta prueba, no esperaba que Hércules regresara. Capturar a Cerbero no solo implicaba enfrentarse al monstruo, sino también aventurarse al mundo de los muertos, un lugar del que pocos lograban regresar. Hércules, con su valentía característica, buscó la ayuda de los dioses para esta tarea. Fue Hermes, el mensajero de los dioses, quien lo guió hasta la entrada del Hades, y Atenea, la diosa de la sabiduría, quien le ofreció consejo para enfrentarse a los peligros del inframundo. Al entrar en el Hades, Hércules enfrentó numerosos desafíos. Las almas de los muertos lo observaban con asombro, y Caronte, el barquero que cruzaba el río Estigia, accedió a llevarlo solo después de ver su poder y determinación. Finalmente, Hércules llegó ante Hades y Perséfone. En lugar de enfrentarlos con violencia, Hércules mostró respeto hacia el rey del inframundo y le pidió permiso para llevarse a Cerbero. Hades, impresionado por su osadía, accedió bajo una condición. Hércules debía capturar a Cerbero sin usar armas. La confrontación con Cerbero fue épica. Hércules, desarmado, se enfrentó al monstruo de 3 cabezas, esquivando sus mordiscos y soportando los golpes de su poderosa cola. Con una fuerza increíble, logró sujetar al perro por sus 3 cuellos, controlándolo poco a poco hasta inmovilizarlo completamente. Cargando a Cerbero sobre sus hombros, Hércules regresó al mundo de los vivos, dejando atónitos a todos los que lo vieron. Al llegar a Micenas, Euristeo quedó tan aterrorizado al ver a Cerbero que suplicó a Hércules que lo devolviera al inframundo de inmediato. Hércules cumplió, llevando a la bestia de vuelta y liberándola a las puertas del Hades, donde continuó su labor como guardián. Esta última prueba marcó el cierre de las hazañas de Hércules. Su victoria no solo simbolizó su fuerza y valentía, sino también su capacidad para superar la muerte misma, enfrentarse a lo desconocido y regresar triunfante. Había completado las 12 pruebas, consolidándose como el héroe más grande de la mitología griega. Las 12 pruebas de Hércules no solo fueron un castigo, sino una transformación. Lo que comenzó como una penitencia por sus pecados se convirtió en una epopeya que lo elevó de héroe mortal a leyenda inmortal. Cada tarea lo empujó más allá de los límites del cuerpo, la mente y el espíritu, enfrentándolo no solo a monstruos y dioses, sino también a su propia humanidad. Pero, más allá de sus victorias, lo que hace a Hércules inolvidable es su lucha constante contra lo imposible. Su historia nos recuerda que no importa cuán desalentador sea el desafío, la combinación de fuerza, ingenio y perseverancia puede cambiar el destino. Hoy, Hércules vive en nuestras películas, libros y relatos, pero su esencia sigue siendo la misma. Un símbolo de la lucha contra las adversidades, no solo para triunfar, sino para trascender. ¿Y tú, qué opinas? ¿Cuál de las 12 pruebas crees que fue la más difícil? ¿Hércules fue un héroe trágico o un símbolo de la superación humana?
Déjanos tu respuesta en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias como esta. Hasta la próxima.